La garantía de audiencia es una de las figuras más importantes dentro de cualquier sistema jurídico, pues implica una de nuestras principales defensas frente a los actos del poder público. Establece que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, si no es mediante un juicio, ante un tribunal y cumpliendo ciertas formalidades y procedimientos que señala la ley. Además, la autoridad está obligada a darte a conocer que te inició un procedimiento, los hechos por los que te acusa y, sobre todo, darte la oportunidad de alegar y probar tu inocencia. Hoy vamos a conocer en dónde está legislada esta figura y qué pasa si es violentado este derecho. Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos, la garantía de audiencia. Bienvenidos. Estamos iniciando ya con Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a Verónica Orozco Estrada. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Ya hablamos al principio del programa a grandes rasgos sobre lo que es la garantía de audiencia, pero ¿quién mejor que usted para que nos lo explique y para que la gente lo entienda mejor? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema, garantía de audiencia? Claro. La garantía de audiencia es un derecho que se encuentra previsto en la fracción segunda del artículo 14 de nuestra Constitución y establece que nadie puede ser privado de sus bienes, derechos o posesiones sin previo juicio ante tribunales legalmente establecidos y también con las leyes previamente fijadas con anterioridad al hecho o al acto el acto de molestia que se le esté adjudicando al particular. Esta garantía de audiencia prevé varias formalidades. Primeramente, se le tiene que dar a conocer a una persona antes de que se le cause una afectación que existe un procedimiento en su contra, para que esta persona tenga el derecho de saber de qué se trata, qué autoridad es la que está imponiendo o pretendiendo imponer una sanción, ¿Qué pruebas puede ofrecer al respecto? En su momento se le tiene que dar también la oportunidad de alegar, de ofrecer alegatos en su favor y finalmente se le tiene que dar a conocer cuál es el resultado de ese procedimiento mediante una resolución de igual manera debidamente fundada y motivada en virtud de la cual se le haga saber que seguido el procedimiento y habiendo sido escuchado dentro del mismo, finalmente la resolución concluye con una sanción o una absolución, pero siempre la persona tiene que saber exactamente por qué se le siguió, por qué se le está dando a conocer esa resolución y además, en consecuencia, saber qué tipo de recurso o medio de defensa tiene para atacar esa misma resolución. O sea, aunque exista de fondo alguna causa que sí sea imputable al particular, tiene que tener la oportunidad de defenderse en este procedimiento y finalmente de responder conforme a derecho tenga que ser, no de manera injusta ni arbitraria, resolver sobre una cuestión de la cual no haya sido escuchado. Entonces, la garantía de audiencia es ese punto en particular, que se le dé a conocer el procedimiento y finalmente por qué, a virtud del mismo, se le considera infractor o no. Entonces, es eso, escucharlo siempre. O sea, prácticamente es a la persona que se le va a iniciar un procedimiento lo tienen que enterar, ¿no? Siempre, siempre. Esto no es un concepto nuevo, ¿no? Nos comenta que está señalado en la Constitución. Está debidamente especificado en nuestra Constitución y evidentemente no es siempre, o sea, desde que nace el derecho, siempre la persona antes de ser sancionada tiene que ser escuchada. Entonces no se trata de un concepto novedoso, es un concepto que debe estar inmerso en toda legislación porque es lo primordial para que una persona pueda ser sancionada en su caso. Muy bien, sé que usted es asesora jurídica, pero estamos por entrar en un nuevo sistema de justicia penal. ¿Esto de alguna manera está relacionado? Sí, también queda inmerso, puesto que lo que se trata en este tipo de procedimientos nuevos, aquí el procedimiento en defensa penal ahora sí es novedoso, pero se trata de dar celeridad al mismo procedimiento, pero obviamente cumpliendo la formalidad de la garantía de audiencia, porque siempre se le va a dar oportunidad al particular de que sea escuchado, de que se defienda, de que alegue en su favor y finalmente en materia penal propiamente se le absuelve o se le condene, pero
sí se le tiene que dar esa garantía de audiencia, y la particularidad de este sistema nuevo en materia penal es que se le dé celeridad al mismo, a veces por cargas de trabajo de los tribunales, por cuestiones en desahogo de las pruebas, los procedimientos son muy tardados. En este procedimiento nuevo en materia penal se ha impuesto a fin de que se reduzcan tiempos, pero la garantía de audiencia siempre va a estar inmersa, siempre se le tiene que escuchar debidamente. ¿Tiene algunos ejemplos, licenciado, de cómo podría operar esta garantía de audiencia? Sí, como decimos, en todas materias, en todo el ámbito del derecho, se garantiza este derecho, y es precisamente en materia penal, como lo veníamos diciendo, aunque el procedimiento ya se reduzca. En materia administrativa, cuando se inicia un procedimiento, primero se le notifica al particular qué tipo de procedimiento es y por qué se le está buscando. Y no solamente a un particular, podemos hablar también a una empresa, por ejemplo, los organismos fiscales como Infonavit, Hacienda, el IMSS, cuando requieren a una empresa, también antes de sancionarles o antes de imponerles una multa o un crédito fiscal, primero se les escucha, se les notifica un requerimiento de pago al cual la empresa o el particular va a ofrecer lo que a su derecho convenga. A continuación viene un desahogo de pruebas y finalmente, si comprobaron o no que han incumplido, que si han cumplido o no con la obligación, se les va a sancionar. En materia civil, cuando una persona demanda a otra, se les tiene que notificar de la presentación de esa demanda, se les da un tiempo para contestarla, se abre un periodo de desahogo de pruebas, se abre un periodo para alegar y se dicta una sentencia. Entonces, vemos en todas las materias, tanto administrativa, fiscal, penal, siempre se sigue ese procedimiento y se busca que la persona, el particular o una persona moral, sea escuchada. Muy bien, alguna vez conocimos el caso de una chica que pagaba su casa a crédito de Infonavit. De repente llegó, encontró algunos sellos como de clausura, no sé si así se les llame, por parte de la autoridad municipal, pero nunca le avisaron. Y esto se lo hicieron porque tenía un adeudo predial de 400 pesos. Aquí también se podría decir que están violando su garantía de audiencia porque no le avisaron. Claro, es un ejemplo muy concreto de la violación a la garantía de audiencia, porque de ninguna manera la autoridad puede tajantemente llegar a, en este caso, impedirle que tenga acceso a su propiedad por un crédito del cual ella, si de fondo sabe que lo tiene, pero tiene que ser escuchada para saber cómo lo soluciona. Entonces, si de fondo, aunque de fondo exista el problema, de todas maneras tiene que agotarse un procedimiento para que ella pueda defenderse o aducir por qué no lo ha cubierto o convenir con la autoridad de qué forma va a solucionar ese problema. Pero definitivamente es un ejemplo muy claro de una violación a la garantía de audiencia. Muy bien. Quisiera que detalláramos un poquito más cuáles son las formalidades o cuál es el procedimiento de la garantía de audiencia, pero esto después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Seguimos con más A Quién Te Defendemos. Hoy estamos hablando de la garantía de audiencia. Licenciada Orozco, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las formalidades que se tienen que cumplir en la garantía de audiencia? Sí, sustancialmente es darle a conocer a la persona sobre el inicio de un procedimiento, llámese en la materia que sea, si es fiscal, civil o administrativo. A continuación, la persona tiene que dar respuesta a esa petición o ese requerimiento que le haga la autoridad. Si estamos hablando de un procedimiento civil, tiene que contestar una demanda. Si estamos hablando de un procedimiento administrativo, se le fija generalmente a una audiencia, que se denomina audiencia de ley, para que pueda ofrecer pruebas y argumentar en su favor, es decir, vertir alegaciones.
se le tiene que dar a conocer a la persona siempre cuál es el motivo de instar en su contra y qué consecuencias va a tener este procedimiento. Concluidas esas etapas, se dicta una resolución. En materia administrativa hablamos de una resolución que pone fin a un procedimiento. En materia civil hablamos de una sentencia. A continuación, tiene la persona derecho a saber cuáles son los medios de defensa que también puede agotar en contra de esa resolución, porque de serle desfavorable, tiene todo el derecho de interponer el medio de defensa que corresponda. Incluso en materia administrativa hay criterios de la Suprema Corte que establecen que si no se le dan a conocer al particular cuáles son esos medios de defensa, también hay una violación a esa garantía. Sí, y puede ser que se revoque, que agotado el medio de defensa correspondiente, se revoque esa resolución a efecto de que se le diga al particular cuál es el medio de defensa que tiene para interponer en contra de esa resolución. Este principio se da básicamente en materia administrativa, no tanto en materia civil, puesto que en materia administrativa, como son tantas los reglamentos o tantas las legislaciones, de ahí que la autoridad se encuentre obligada a darle a conocer el recurso. No se da en materia civil los particulares pueden interponer el medio de defensa que de antemano se debe conocer, que se debe tener conocimiento de cuál sería. No está obligado tanto a la autoridad a decírselo, pero en materia administrativa sí. Entonces también ahí hay una violación si no se le da a conocer cuál es el medio de defensa que tiene a continuación. Muy bien. Al respecto salimos a la calle a preguntarle a la gente qué entienden ellos por garantía de audiencia o en qué casos tendrían que ser consultados antes de que se les inicie un procedimiento. Vamos a ver lo que nos dijeron. La verdad que sí, porque a veces no nos escuchan. Nosotros vamos con alguna autoridad y no nos escuchan. Nada más sí nos ponen atención, pero no le dan seguimiento. Yo trabajo en el gobierno y también lo primero que se priva es el derecho de la audiencia, ¿no? El derecho a saber la situación que puedes guardar como un trabajador como yo. No hay ningún mecanismo que te garantice ese derecho. Creo que tenemos el derecho de audiencia en todos los ámbitos del gobierno porque están obligados por ley. Pues para mí resulta súper importante la garantía de audiencia porque, como bien lo dice, es un primer contacto que puede tener la autoridad con respecto al conocimiento del asunto que tiene respecto del ciudadano. Y el hecho de no generar esta garantía de audiencia implicaría una violación flagrante a todas sus garantías y derechos que están consagrados en todos nuestros instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Eso es bastante importante como mexicanos, pues es uno de los derechos que tenemos dentro de la Constitución. Podríamos manejar un amparo para inconformarnos ante la autoridad que nos hace caso omiso de este derecho de audiencia. Es muy importante porque con la garantía de audiencia se da la oportunidad al ciudadano de defenderse, de dar sus razonamientos, de poder en primera instancia decir sus argumentos y por qué realizaron los hechos, etcétera. Muy importante. Pues considero que el gobierno debería de tomarnos opinión antes de tomar las decisiones, como lo de cambiarle, por ejemplo, el nombre a la Ciudad de México, del Distrito Federal a la Ciudad de México, cosa que no se nos tomó en cuenta. También en lo del constituyente que viene, no somos bien informados. ¿Cómo lo ve, licenciada? ¿Tenemos clara qué es la garantía de audiencia y sabemos cuándo aplicarla? Sí, yo creo que la gente en general se da cuenta de cuándo es precisamente que se le está violentando esta garantía. Creo que es muy claro que cuando sienten esta afectación, de inmediato salta a la vista que tienen que interponer un medio de defensa, y como bien por ahí alguien lo dijo, es justamente un amparo indirecto, porque es una violación directa a la Constitución. Entonces, en general creo que es clara la percepción que tiene la gente cuando esta situación se concreta en alguna cuestión.
Alguna vez a todos a lo mejor les ha pasado. Sí, quizá, y a lo mejor hay gente que no sabe cuando se le está violentando este derecho. ¿Quién debe velar en realidad porque se cumplan este derecho humano, digamos, a la garantía de audiencia? En general, todos los tribunales, desde el juzgado del fuero común, el juzgado de primera instancia, que tiene que seguir una formalidad siempre, y si de lo contrario se genera una violación procesal que puede ser reparada después en amparo directo. Bien. Cuando en un procedimiento civil, para concretar la cuestión, se viola ese procedimiento, que hay una cuestión que no se le dio a conocer al particular, como está conociendo de alguna manera de ese procedimiento, pero hay una situación que no le está siendo debidamente hecha de su conocimiento, esa cuestión puede ser reparada al final cuando se impugna la resolución definitiva en amparo directo. Cuando en definitiva no se le llama a ese procedimiento, pero de todas maneras fue parte en él, entonces es una violación que se puede hacer valer en amparo indirecto. Muy bien. La vía del amparo es el recurso para cuando uno siente violentado este derecho, entonces. Sí, en esta situación en particular es un amparo indirecto. Muy bien, pues tenemos que hacer una segunda pausa, pero quisiera que regresáramos para seguir hablando de este tema y con algunas preguntas del público también. Pero esto después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de este tema garantía de audiencia aquí en el tercer bloque ya de Te Defendemos. Licenciada, ¿cuál es el papel de ustedes como asesores jurídicos ante este tema? Sí es muy común que se presenten este tipo de asuntos. Las personas que llegan a plantearnos generalmente son cuestiones en las que efectivamente no fueron escuchados en un procedimiento. La materia común es materia administrativa y materia civil. Es lo más común que se nos presenta y como ya hemos venido mencionando, se les dicta una resolución sin que ellos nunca hayan escuchado de ese procedimiento. Entonces nuestra participación es precisamente promover el amparo indirecto para que sean escuchados y puedan resolver de fondo el asunto. Bien, la recomendación es acudir con ustedes para promover este amparo, ¿no? Así es, y ver específicamente cuál fue la situación y plantear el asunto a detalle para ver efectivamente qué es lo que vamos a hacer. De acuerdo, muy bien. Pues vamos a precisar qué establece la Constitución en materia de garantía de audiencia y después regresamos con algunas preguntas del público. La garantía de audiencia está establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 señala que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Bien, ya tengo aquí algunas preguntas del público. La primera de ellas es del señor Alfonso Trujillo de la colonia Álamos, quien manifiesta que es estudiante de la licenciatura en Pedagogía y hace 5 días le fue notificado un oficio por parte de la rectora, en virtud del cual se le hace saber que se encuentra suspendido
por el término de 2 meses y pregunta si en este caso puede considerarse que se ha violentado su garantía de audiencia. Sí, por supuesto, no hay un procedimiento que se le haya seguido. Si él nos confirma que previo a esa resolución no fue llamado a ningún procedimiento, se le está violentando evidentemente su garantía de audiencia. En este caso en concreto debió notificársele el llamamiento a una audiencia, a efecto de que se le dé a conocer primeramente por qué se le pretende suspender y él tenga la forma de argumentar qué es lo que ocurre al respecto. Se le tiene que dar a conocer quién es o a virtud de qué situación se le está pretendiendo imponer esa sanción. De manera tajante, de ninguna manera puede imponérsele que haya quedado suspendido sin previo procedimiento. Al promover en este caso la suspensión del acto y siendo él estudiante, al promover el amparo indirecto, se debe solicitar la suspensión del acto reclamado, porque siendo estudiante puede haberse afectado en sus estudios. Y siendo un tiempo prolongado como 6 meses, podemos lograr que de entrada, antes de que se resuelva el fondo del amparo, se suspende el acto. Esto es, se le ordena a la autoridad que no efectúe la suspensión en tanto se resuelve el fondo del asunto y él sea escuchado, para que no se vea violentado aquí también el derecho a la educación, porque esos 6 meses son demasiados y puede incluso perder 1 año o todo el semestre. Y no puede evidentemente la autoridad tajantemente suspenderlo sin serle escuchado. Bien. ¿La autoridad debe tener constancia de que sí se le avisó a la persona? ¿O puede aplicar el hecho de que pone una notificación abajo de la puerta y de repente el de la casa puede decir, pues a mí nunca me avisaron o yo nunca lo vi? Ese es un riesgo, ¿no? Claro que sí, de ninguna manera puede hacerlo de manera generalizada. Cada legislación establece también una debida formalidad para darle a conocer a las personas sobre una notificación y en este tipo sobre todo en este tipo de cuestiones tienen que ser de manera personal. En general las legislaciones establecen que si no se les encuentra a las personas en la primera búsqueda, pero el notificador se cerciora de que ahí vive la persona buscada, se deja un citatorio con la persona que atienda, pero cerciorándose de que ahí vive. Y al día siguiente se regresa para ver si lo esperó y si no, se notifica a la persona con quien se entienda la diligencia. Pero es una cuestión personalísima, de ninguna manera puede dejarse sobre la puerta o debajo de ella de manera generalizada. Tiene que estar muy razonadamente por qué se entendió con una persona que no fue directamente el interesado, porque si no también ahí hay otra cuestión que analizar para derribar esa notificación. Muy bien, es un punto muy bueno de saber. Tenemos otra llamada, es de Elizabeth Moreno de la colonia Héroes de Padierna y pregunta cuál es el medio de defensa si es notificada de una resolución emitida sin previo procedimiento. Sí, como ya lo hemos venido mencionando, es un amparo indirecto, haciendo valer precisamente que no ha sido escuchada y dependiendo del caso, pero como veíamos en el del estudiante, hay que solicitar la suspensión del acto para que no se le vea afectada la cuestión de fondo en tanto se resuelve el asunto y se detengan las cosas y se mantengan las cosas como hasta esa fecha se han estado llevando. Muy bien. Nos da tiempo de una pregunta más, es del señor Ernesto González de la colonia Buenavista. Plantea que cuenta con un crédito hipotecario. El día de ayer acudió ante el banco acreedor a efectos de realizar unos pagos, siendo informado que ya ha sido demandado, por lo que enseguida acudió ante el juzgado que conoce el asunto, en donde les ha informado que ya incluso se dictó sentencia hace 3 meses. Pregunta si con ello se ha violentado su garantía de audiencia, pues nunca fue llamado a ese juicio. Sí, en este es un asunto en materia civil. Aquí debió haber sido debidamente emplazado a juicio, es decir, el emplazamiento es la forma trascendental, la manera trascendental de cómo una persona se hace sabedor de un juicio en su contra. Y ese emplazamiento debe reunir requisitos esenciales. Si no se cumplen, se considera que fue mal efectuada y en consecuencia violentada su garantía de audiencia. Es importante que en este tipo de juicios se verifique la etapa procesal del asunto, porque si no se ha dictado sentencia, pero ya se enteró de que hay un juicio en su contra, tiene que agotar un medio de defensa ordinario,
pero si ya se dictó sentencia y se encuentra incluso fuera de término para atacarla, es el amparo directo que hemos venido mencionando. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema de la garantía de audiencia, aspectos que sin duda hay que conocer cuando iniciamos o estamos en medio de un procedimiento, ¿no? Claro que sí, es importante que se sepa y que se sepa qué medio de defensa se tiene para agotar. Muchísimas gracias. Al contrario. Ella es Verónica Orozco Estrada, asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con un lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza y como siempre, la invitación a permanecer aquí en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.